Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, reitero mi agradecimiento, amigos, compañeros, clientes. Me gustaría además agradecer personalmente la presencia de Luis Enrique Flores y de María José Santiago, que sé que han hecho un esfuerzo por participar en estas jornadas y que desde luego que le van a dar la dosis de sensatez, porque al final este tipo de jornadas, vistas desde la perspectiva de un abogado, siempre le dota de muchísima parcialidad a la exposición. Yo creo que en este caso que venga la propia administración, el ayuntamiento representado con su secretario general o la propia presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, le dota de muchísimo contenido integral a esta ponencia. Yo lo que sí me gustaría, en primer lugar, decir que Ontier, el despacho de abogados, de lo que siempre, en su propia naturaleza, en su propia antropología, tiene un compromiso absoluto con la divulgación, con los debates jurídicos. Todas las semanas hay unas jornadas, unos desayunos en su oficina de Santander. Yo, en mi caso, soy el socio de la oficina de Madrid, en la oficina de Sevilla, por supuesto. El año pasado elaboramos con Aranzadi un libro de expropiación forzosa en la que también participó la Administración. Nosotros siempre hemos estado en ese sentido, hemos tenido muy claro que la exposición hay que hacerla sin ningún tipo de cortapisa, a que en ella intervengan magistrados, intervengan abogados del Estado, o en este caso letrados de la Administración, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento, que le dota un poquito de equilibrio a la exposición. Lo que sí quiero decirles es que estamos ante un proyecto, y además es un proyecto que es verdaderamente proyecto, porque ahora en el Parlamento ya se respira un cierto aire no diría inestabilidad, pero sí de complejidad en la conformación de pactos. El proyecto de ley de contratos del sector público me consta que fue un elemento prioritario para el Gobierno del Partido Popular. Incluso estuvieron muy cerca de un pacto casi de consenso unánime con todos los grupos parlamentarios, porque existen la directiva 2024-2014, la directiva de contratación, están generando mucha problemática en cuanto a su aplicación y su eficacia, y hay que implementarlas para dotar de seguridad jurídica a nuestro mercado de contratación pública. Parece que no ha sido así, no se ha conseguido ese consenso. En febrero de este año se rechaza la enmienda a la totalidad del proyecto de ley y se han presentado 1.080 enmiendas. 1.080 enmiendas que se están actualmente elaborando un informe sobre esas enmiendas en la Comisión de Hacienda Pública de Hacienda y de Función Pública del Parlamento, y parece ser que va a ser muy difícil que ese informe se haga público hasta después de verano. Por tanto, precisamente el despacho está participando en un libro, nos invitó la ley para participar en uno de los primeros libros que saldrá con la futura ley de contratos del sector público, y parece ser que se va a retrasar, este proyecto se va a retrasar. Y eso sí genera una incertidumbre en la exposición que vamos a realizar, o estamos realizando, porque el anteproyecto que informa al Consejo de Estado, el proyecto que se presenta al Parlamento, las 1.080 enmiendas, los informes que se van a elaborar sobre ello, dota de muchísima incertidumbre muchas de las cosas que aquí vamos a exponer. Cuando diseñamos esta jornada, hablando con José Carlos, hablando con la Administración, es imposible abarcar todas las cuestiones de la ley. Y vuelvo a repetiros, este proyecto, además, ni siquiera tenemos la certeza de que vaya a terminar con la redacción que tenemos actualmente, la redacción que se lleva al Parlamento, por lo que digo, porque hay 1.080 enmiendas. Entonces, en vez de hacer una exposición de todas y cada una de las cuestiones novedosas en el proyecto, decidimos centrarnos en una serie de cuestiones particularmente relevantes. La contratación electrónica, me consta que después del desayuno, después del café, se va a hablar de la emisión de lotes, del objeto del contrato. Y a mí, cuando me planteaba José Carlos sobre qué hablar, a mí me gustaría dar una pequeña exposición sobre el precio del contrato, algo que parece muy elemental, que es de las pocas cosas en las que el proyecto prácticamente no modifica la ley actual, pero para mí ahí está la gran crítica. Yo creo que era algo absolutamente necesario. Posiblemente aquí, que hay compañeros, abogados de la Administración, lo compartirán, la problemática sobre la que voy a hablar, sobre el problema del precio cero. O sea, ¿hay precio de un contrato cuando tú le ofertas a la Administración un precio cero? Es decir, no cobro nada. Y hay precio cuando la Administración ni siquiera lo paga un tercero. Esta problemática ya surgió con la ley vigente, con el texto final del 2011. Yo creo que el nuevo proyecto no lo resuelve. La problemática es, a mi juicio, espantosa, porque
está, lo diré un poquito al final en las conclusiones, está claramente construyendo los principios esenciales de competencia y de publicidad. Yo estoy seguro, y ahora vamos a ver con una serie de, sobre todo con la última sentencia de la Audiencia Nacional sobre esta materia, yo estoy seguro que aquí acabarán algún oferente, y estoy seguro, ya me consta por ello, algún cliente, me consta que terminará pagando por un contrato administrativo, pagándole a la administración, por un concepto muy amplio de que se considera precio, que se considera beneficio económico, que se considera ventaja. Ahora voy a hablar un poquito de esto. Y creo que es una materia, sinceramente, que aunque pocas novedades voy a exponeros, sí me gustaría por lo menos dejar claro cuál es la posición de la jurisprudencia más reciente de nuestra experiencia de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en Murcia, en la Comunidad de Madrid, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, el Tribunal Central, se ha posicionado de una manera posiblemente derivado de la época de crisis tan grande que ha pasado España, en la que se permitía prácticamente todo con tal de captar mercado, con tal de captar negocio, y que creo que sinceramente es uno de los puntos en los que a mi juicio el legislador no ha estado suficientemente ligado a la realidad actual. Bueno, me consta que aquí hay juristas de reconocida competencia, civilistas, hay notarias de prestigio, sevillanas, aquí de onerosidad saben más que nadie, de precios saben más que nadie. Yo trataré humildemente de acercarme a ese concepto tal como viene redactado la ley y tal como atisba el proyecto y dicen los tribunales. Lo que es obvio y absolutamente indiscutible que la contratación administrativa rige el principio de onerosidad. La propia directiva que se implementa con el proyecto de ley, con la futura ley, lo dice literalmente. Los contratos públicos son contratos onerosos. ¿Pero qué es oneroso? Digo, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha dejado claramente que la onerosidad, sin duda alguna, es contraprestación para ambas partes. Pero ya ahora voy a exponerlo con más detalle. Habla de un concepto muy etéreo, a mi juicio, que es el beneficio económico, ¿no? Y ese concepto de beneficio económico ligado al precio y a la certeza del propio precio, a mi juicio, abre un agujero a la incertidumbre absoluta y a la violación de un principio que para mí es esencial en la contratación pública, que es el principio de publicidad. Antes de nada diré que en la nueva ley, prácticamente vuelvo a repetir, no hay nada novedoso en la regulación del precio, solo dos cositas. Se hace una referencia al contrato de asociación para la innovación, en la nueva regulación prácticamente para el ligamen con los precios provisionales, y expresamente se dice la prohibición de revisión de los contratos sujetos a precios provisionales. Esas son las únicas novedades que hay en la ley en materia de precio cierto. Pero yo me voy a referir a la problemática que esto ha generado, ¿no? ¿Qué es precio cierto? La ley vuelve a decir, igual el artículo 102 del proyecto de ley, vuelve a decir que el precio debe ser precio cierto. Es verdad que dice también que debe ser adecuado al cumplimiento del contrato y ligado a lo que sería un precio de mercado. La Abogacía General del Estado aquí, en cuanto a la certeza de precio, lo que ha dicho claramente es que tiene que constar que la concurrencia, que tiene que haber un precio, aunque sea susceptible de alteración, es decir, es como no decir absolutamente nada. La Audiencia Nacional, una sentencia de 21 de octubre del 2004, yo creo que ha sido la sentencia que con más claridad ha definido que es precio cierto. Es aquello que existe y que es determinable. Y aquí se abre una espita a uno de los problemas que quiero poner en común, que es la certeza del precio desde la perspectiva de la existencia misma del precio cuando la administración no paga la retribución del contrato, sino que lo paga un tercero. El despacho, en ese sentido, ha intervenido desde la Audiencia Nacional hasta el Tribunal Supremo en una problemática relativa a los contratos de mediación de seguros privados. El mediador de seguros privados es un elemento, un agente dentro de la relación contractual del seguro esencial. Es la persona, el Ayuntamiento de Sevilla me consta que tiene un contrato de mediación muy potente. El mediador determina los riesgos, informa y propone a la administración cuáles son los seguros necesarios para garantizar esos riesgos, y cuando hay un siniestro es el agente que tramita ese siniestro y le facilita a la administración la gestión. Bueno, pues me consta absolutamente que durante el año 2000, la primera década del siglo XXI, de 2000 ya veremos hasta el 2014, los mediadores de seguros han ofertado sus contratos a la administración, incluyendo como mejora la posibilidad de que sea la administración no pague, sino que pague un tercero. Y efectivamente la Audiencia Nacional, primero en el 2004, el Tribunal Supremo en junio del 2017 y el Tribunal Superior de Justicia por todos, Cantabria, el 19 de mayo del 2010, han dicho que esta práctica es absolutamente válida. Aquí no se rompe el principio de certeza de precio. Perfectamente la administración, en este caso el mediador de seguro, la administración, Ayuntamiento de Sevilla, no le paga al mediador y el mediador sí se cobra a través de un porcentaje en la póliza de seguro de la aseguradora. Al final pagamos todo, porque es un mundo globalizado, al final alguien tiene que pagar ese dinero, pero te lo detraen de la póliza de seguro y eso es, en definitiva, la retribución que percibe, en este caso, el mediador. Pero hay una realidad absolutamente obvia, la administración no ha pagado nada, el mediador cobra del asegurador.
Aquí sí hubo ya jurisprudencia sobre qué se entendía por precio cierto. La Audiencia Nacional, luego el Tribunal Supremo, ha dicho que efectivamente el precio cierto existe, y existe porque existe una retribución económica. Lo único que pasa es que esa no genera un gasto para la Administración. Este tema, que es un tema problemático, creo que está absolutamente vedado y clarificado. El problema viene con la segunda cuestión que yo quería plantearles aquí, es en relación con la certeza del precio, el precio cero. Posiblemente muchos de los compañeros que aquí estáis, con este tema lo habréis conocido. Me imagino que el Ayuntamiento de Sevilla también ha experimentado ofertas precio cero. No sé si ofertas precio cero, incluso ofertas pagando el contratista por obtener un contrato. Aquí sí hay sentencias en contra. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, donde ámbito jurídico donde yo estudié, sí dice claramente que una oferta cero no es precio. Se viola, considera claramente el principio de certeza de precio. Sin embargo, a favor, curiosamente, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid ha dado su dictamen en favor de este tipo de prácticas. También en el ámbito de mediación, pero yo me consta, por ejemplo, las prestaciones de servicios telefónicos 060 también están haciendo, es una práctica que está haciendo también a precio cero. Bueno, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid ha dicho que no se viola el principio de certeza de precio por el hecho de que, en este caso, el contratista ofrezca un precio cero a la Administración, es decir, no pague. Ha considerado que, precisamente al hilo de una doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que por precio hay que entender beneficio económico para ambas partes y por beneficio económico ventaja, considera que si con este tipo de práctica el oferente obtiene una ventaja de ese precio, en el ligamen a su relación contractual, se entiende debidamente remunerado y por tanto existe precio cero. Existe precio absolutamente válido y no se viola el principio de certeza. El problema viene con el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que ha dado un paso más y ha dicho que efectivamente cualquier beneficio económico para el contratista, para la Administración, supone precio y con ello supone certeza. Eso sí, lo ha matizado, igual que lo hace también la Junta Consultiva de Contratación. Exige una justificación. En este caso, la práctica es precio cero. Normalmente la oferta se advierte como temeraria, en este caso como una oferta desproporcionada, y se le exige al oferente que justifique el por qué se oferta a precio cero. Y en el 99% de los casos que nosotros estamos conociendo en el ámbito nacional, las administraciones, menos en el País Vasco, las administraciones vienen aceptando la justificación que da el oferente a ese precio cero y se admite su oferta. Y normalmente, claro, no hay competencia, se la queda porque su precio es absolutamente incompetible por el resto de oferentes. A mi juicio, la verdadera problemática, en este caso, la da la Audiencia Nacional. En una sentencia en la que el despacho ha intervenido también, la sentencia del 27 de mayo del 2015, habla de ventaja. Y además habla de ventaja, lo he subrayado para que ustedes sean conscientes de lo que estamos hablando. La Audiencia Nacional ha dicho que tampoco se viola la certeza de precio, es decir, hay precio cierto cuando un oferente no solo ofrece un precio cero, es decir, no hay una monetarización en su contrato, sino simplemente dice que hay certeza de precio cuando justifica, en este caso el oferente, el contratista, que obtiene una ventaja en el mercado frente a competidores al obtener un cliente de referencia. Vuelvo a repetir, ventaja en el mercado frente a competidores al obtener un cliente de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Para la Audiencia Nacional, el hecho de simplemente contratar con la Administración supone ya una ventaja competitiva. Es decir, el hecho de que a mí me den un contrato y la Administración sea mi parte contratante, eso es una ventaja. Y con eso, considera que con eso simplemente tenemos un precio cierto. Yo no sé realmente la motivación que lleva a la Audiencia Nacional a decir esto. Posiblemente, vuelvo a repetir, yo creo que es salvaguardar una práctica muy estandarizada, muy común, muy de tiempos de crisis, donde la gente ha estado pegándose codazos por pegar bocados al mercado y que han admitido como precio cierto, lo que para mí no lo es, por supuesto, no es precio cierto para mí, el simplemente, de hecho, tener una ventaja por haber contratado con la Administración y tenerla de cliente a la Administración. ¿Por qué? Porque yo creo que ya y con ello concluyo, que no soy un poco de tiempo. ¿Por qué? Pues considero que aquí quien paga es la pequeña y mediana empresa. Es la empresa que no puede competir con el grande, no puede ofertar a precio cero, no puede llevar a sus accionistas o llevar a su consejo de administración un contrato celebrado con la administración y vender a su consejo de administración que ese contrato tiene una buena retribución por el simplemente hecho de tener como ventaja la administración de contratante. Eso viola claramente, a mi juicio, el principio de competencia, que, por cierto, aquí también la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia ha santificado esta operación, ha considerado que esto no es una práctica anticompetitiva y creo que, además, viola el principio de publicidad. Una oferta
en un concurso, en el que un procedimiento abierto, un procedimiento de contratación, en la que no sabemos exactamente qué tipo de precio se está ofertando, nos enteramos, y posiblemente muchos de los compañeros que estéis aquí lo habréis visto, nos enteramos realmente del precio, cuando hay precio cero, de la ventaja que obtiene el que oferta, el momento que justifica por qué su oferta no es temeraria, por qué su oferta no es anormal. A mi juicio está claramente violando el principio de publicidad. El proyecto de ley no soluciona esta cuestión. Y posiblemente a lo mejor es que no es el sitio para solucionarlo. Lo que sí valga esta charla es para formular un desideratum a la administración, que a lo mejor es el momento, el lugar adecuado es el pliego de cláusulas administrativas. De hecho, la actual ley, el proyecto de ley sí dice que la administración deberá justificar que el precio sea adecuado para el cumplimiento del contrato, que sea un precio de mercado. A lo mejor es en el pliego el momento en que la administración debe acotar cuáles son los límites a la retribución que debe percibir el contratista. Pero en mi opinión, desde luego, que si la línea va por el camino que os he señalado, la línea va por el camino de la Audiencia Nacional, la línea va por el camino de que es precio, obtener simplemente ventaja por el hecho de tener a la administración como contraparte, creo sinceramente que se está violando este principio de certeza. No podemos, vuelvo a repetir, no podemos acotar todas las cuestiones que plantea la ley. Como ha dicho José Carlos, lo único que hemos tratado es de aportar experiencia, cuestiones prácticas, cuestiones que hemos visto el día a día. Después del desayuno, después del café, habrán otras charlas que complementarán un poquito esta jornada, y vuelvo a reiterarles mi agradecimiento por su atención y por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro.